tardes, continuando con la ponencia y a la vez saludando a nuestro querido hospital por el 56 aniversario eh, y agradeciendo por la invitación para la ponencia del día de hoy sobre un tema que es bastante frecuente por la estación que estamos atravesando. Un saludo entonces a todos los trabajadores del Hospital Cayetano Heredia y al equipo de gestión del Hospital Nacional Cayetano Heredia. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de infecciones respiratorias y vacunas. Si bien es cierto, hay muchas infecciones respiratorias, pero en esta oportunidad quise tocar solamente unos cuantos tópicos, los más importantes, que es lo que vemos en la consulta externa. El resfriado común. Muchas veces confundimos nosotros el resfriado común y le decimos gripe. Hay que reconocer bien claro que eso son totalmente diferentes, son cosas totalmente diferentes. Uno es el resfriado común, que prácticamente es algo que se autolimita con el tiempo, en los 7 a 10 días aproximadamente se va a autolimitar. La gran mayoría de los resfriados comunes se debe a muchos virus y dentro de eso vamos a tener más de 100 serotipos de los virus, ¿no? También hay otros virus que nos causan, como es el coronavirus, el virus de la influenza, el virus de la parainfluenza, el virus inicial respiratorio, etcétera, que también pueden manifestarse como un resfriado común. ¿Cómo nos vamos a contagiar? Fundamentalmente con el contacto, o sea, cuando alguien está enfermo, se toca con la mano, la nariz, etcétera, etcétera, y eso lo saludamos, etcétera, entonces ahí nos vamos a contagiar. Y también cuando el paciente estornuda, ahí nos podemos contagiar con este resfriado común. La incubación es rápida, 24 a 72 horas, o sea, en un día o en 3 días fácilmente vamos a comenzar a hacer ya los síntomas. Y dentro de los síntomas que tenemos, vamos a tener como la irritación faríngea, dolor en la garganta, el paciente estornuda en gran cantidad, hay secreción nasal, obstrucción nasal y lo más importante, un malestar general. La temperatura a veces puede ser normal o a veces puede tener un poco de fiebre, ¿ok? La mayoría de los síntomas son resfriados no complicados y aproximadamente entre 7 a 10 días ese paciente va a superarlo. Pero aquí hay una cosa que es importante, que la gran mayoría de estos procesos de resfriado común pueden exacerbar si el paciente tiene algo de fondo. Por ejemplo, si el paciente tiene asma o bronquitis crónica, esto puede hacer que se dispare su asma y hay una crisis de asma o una exacerbación de su EPOC o una exacerbación de su bronquitis crónica. Entonces, en los pacientes que tienen una enfermedad de fondo, como es un asmático o un paciente con EPOC, esto puede exacerbar esos síntomas. A veces, en el transcurso de los días, esto puede hacer que la expectoración se torne un poco purulenta, entonces, y a que el paciente nos pueda presentar una sinusitis purulenta o una otitis media, para lo cual, cuando nosotros sospechamos que pueda ser iniciado un proceso bacteriano secundario, entonces podemos hacer uso de los antibióticos. Entonces, como hemos dicho que esto es un proceso totalmente viral, el tratamiento es solamente sintomático, es decir, si me da fiebre, tengo que darle paracetamol, si me duele la garganta, quizás algún analgésico, y como el paciente se pone muy mal, fundamentalmente le vamos a decir que repose el paciente, ¿no? Entonces, no existe un tratamiento específico para el resfriado común. Los antipiréticos y los analgésicos para aliviar la fiebre, el dolor de garganta y para evitar el contagio con las personas con las que vamos a interactuar, lo que le pedimos es que se lave la mano y se desinfecte en los lugares donde está trabajando ahí el paciente. Ok, ahora pasamos a lo que sí es mucho más grave, aquello que nos puede matar. El resfriado común
casi no va a producir muerte, simplemente es un gran malestar general, decaimiento, como le hemos dicho, y se va a autolimitar en los 7 a 10 días. Con lo que sí hemos visto que puede exacerbar o puede hacer una crisis de asma si el paciente tiene un asma de fondo o una exacerbación de su EPOC si el paciente tiene un EPOC de fondo. De lo contrario, no pasa nada con el resfriado común y esa es la gran mayoría de los pacientes que vienen a veces y dicen, tengo gripe. No, no es una gripe, señores, es un resfriado común. Pues ahora vamos a tocar el otro tema que es la gripe estacional. Según la OMS, el año pasado, en octubre del 2023, dice que cada año se producen unos 1.000.000.000 de casos de gripe estacional, es decir, eso es en todo el mundo, ¿no? De estos están entre 3 a 5 millones son casos graves, es decir, esto sí nos puede matar, esto sí mata. La enfermedad causa aproximadamente de 290.000 a 650.000 muertes respiratorias al año. Entonces, la gripe sí nos va a matar. El 99% de las muertes son en menores, en niños de 5 años, ¿no? Y esto fundamentalmente se produce en los países subdesarrollados o en los países que están en proceso de desarrollo. Lo más importante aquí es que esta enfermedad sí lo podemos prevenir. ¿Y cómo se va a prevenir esta gripe? Es con la vacuna. Entonces, la vacunación es la mejor forma de prevenir la enfermedad de la gripe. Esta gripe se propaga muy fácilmente cuando el paciente tose, cuando el paciente estornuda. Los síntomas son bastante parecidos con un resfriado común, pero sí se va a producir mucho más fiebre, mucho más tos, dolor de garganta, dolor corporal y fatiga. Si ustedes ven, casi es como si fuera algún COVID más o menos. Entonces, muchos COVID pueden ser gripes estacionales también. Entonces, estos son los síntomas, ¿no? Y es un inicio súbito con fiebre, dolor de garganta, dolor corporal y fatiga. Y como ustedes pueden ver, no necesariamente causa mucha secreción nasal, o sea, no hay tanta rinorrea con el paciente, no está fiebre, tos, dolor de garganta. En estos días que estamos viendo nosotros en la consulta externa, muchos de estos pacientes están aquí, lo cual significa que muchos de los cuales pueden tener gripe estacional. El tratamiento es igual, como es un proceso viral, el tratamiento son consintomáticos, ¿no? Pero además se le pide al paciente que descanse y que beba bastante líquido. La mayoría se van a recuperar por sí solas más o menos una semana a 10 días aproximadamente. Pero, como hemos dicho hace un momento, esta enfermedad sí nos puede matar. Por lo tanto, los casos graves y las personas con factores de riesgo, que ya vamos a decir quiénes son, pueden requerir atención médica. Ahora, hay prácticamente dos grandes grupos de virus que nos van a producir la gripe estacional, el virus tipo A y el virus tipo B, o sea, la influenza A y la influenza B, vamos a llamarlo así. Dentro del virus tipo A está el H3N2, el H1N1, que actualmente se le conoce como el H1N1 PDM09, ya que causó la pandemia del 2009 y que está sustituyendo a este virus, al H1N1 que circulaba hasta ese entonces, ¿no? Todas las pandemias conocidas han sido causadas fundamentalmente por estos virus del tipo A, o sea, por la influenza tipo A. El tipo B se va a clasificar en dos grandes grupos, como es el linaje B Yamagata y el B Victoria. También hay algunos casos del virus tipo C, que es con mucho menos frecuente, y va a producir infecciones leves. El virus tipo B fundamentalmente no afecta mucho a los seres humanos, es más del ganado, ¿no? Lo que tenemos entonces que preocuparnos es por la influenza tipo A o por la influenza tipo B, para lo cual están hechos las vacunas correspondientes. Muy bien, hace un momento hemos dicho qué personas tienen riesgo de que esta gripe lo puede matar o lo puede llevar a que se hospitalicen, a que estén en cuidados intensivos, etc. Entonces, muchos cuidados en quienes, en las mujeres embarazadas, cuidado con las mujeres embarazadas, en niños menores de 59 meses, o sea, niños pequeños, ¿no? En personas mayores de 65 años. Esto de mayores de 65 años lo dice las revistas internacionales, etcétera. En nuestro país dice mayores de 60 años. En otros sitios dice mayores de 65 años.
También los pacientes con enfermedades crónicas. ¿A quiénes decimos pacientes con enfermedades crónicas? Aquellos pacientes que tienen diabetes, aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial, aquellos pacientes que tienen enfermedades neurológicas, aquellos pacientes que están en diálisis, más aún, aquellos pacientes que son inmunosuprimidos, por ejemplo, tienen cáncer de repente, ¿no? En eso, ¿no? Aquellos pacientes que reciben quimioterapia y aquellos pacientes que están inmunodeprimidos como el VIH u otras afecciones que los llevan al uso de corticoterapia crónica. Entonces, estos pacientes con factores de riesgo son los pacientes que debemos de tener mucho cuidado que se contagie con esta gripe estacional, que fundamentalmente son el virus del tipo de la influenza A. Entonces, en este grupo de pacientes, como hemos visto, se va a recomendar la vacunación. Una vez más repetimos, mujeres embarazadas, niños de 6 meses a 5 años, personas de 65 años a más, personas con enfermedades crónicas, y aquí entramos los trabajadores de salud. Por favor, los trabajadores de salud que estamos en contacto permanente con este grupo de pacientes es que debemos de protegernos de... ¿Por qué? Porque podemos contagiarnos fácilmente con este proceso viral, ¿no? La placa, si nosotros vemos radiográficamente, no nos da un patrón definido de una manera, sino nos da un patrón que a veces lo vemos como un patrón intersticial o un patrón bastante difuso, que para los médicos, para los internistas o para los inmunólogos o para los infectólogos, dicen, este es un patrón difuso, este es un patrón intersticial y que corresponde fundamentalmente a procesos de influenza. Esto es sacado del MINSA, de las últimas 25 semanas del 2024, como ustedes pueden ver, y qué tipo de influenza está circulando ahorita en nuestro país. Y vemos que me trajeron un torto y ya se rompió. Ya. Entonces, la influenza A, como ustedes pueden ver, es el que está predominando, ¿no? La influenza tipo A es el que está predominando fundamentalmente en el Perú. Esto es aquí en el Perú, de la semana epidemiológica hasta la semana, hasta hace una semana atrás, el que predomina es la influenza tipo A, ¿no? Y en esta influenza, ahora, dentro de las influencias tipo A, hemos dicho que hay la influenza tipo A, H1N1, la H3N y M2, ¿no? Entonces vemos que entre la semana 10 y la semana 19, en algún momento predominó la influenza A H3N2, que en algún momento se mencionó que era bastante agresiva, pero gracias a Dios se ha autolimitado un poco. De la semana 20 hasta la 25 prácticamente ya no tenemos esta variante de influenza H3.2, ¿no? Entonces, lo que sí está prevaleciendo siempre es el total de las influencias. Y también tenemos otras influencias como la influenza B, ahí lo vemos, dentro de eso la influenza B, Victoria y la Murata prácticamente que no lo tenemos. Si ahora vemos nosotros en los niños, son los niños, lamentablemente esa cosa negra ahí que dice facilidad esa, pero estos son para niños de 5 años, en donde vemos en donde bastante es la influenza tipo A, ¿no? En los adolescentes también y en el adulto mayor. Entonces, las influencias están predominando fundamentalmente en los niños y los adolescentes. Va bajando en los jóvenes, ¿no? En los adultos y en el adulto mayor. Lamentablemente, en el grupo de personas que más hace daño es en los niños y en los ancianos, es decir, en los extremos de la vida. Muy bien, aquí tenemos lo que recomienda el MINSA. Los he copiado tal como está, porque para evitar qué es lo que recomienda el MINSA. Y el MINSA recomienda entonces la vacuna contra la influenza y dentro de eso contra la influenza A y fundamentalmente ahí vamos a tener la variante H1N1 y la H3N2. O sea, ahí está. La vacuna tiene la influenza A contra H1N1 y la H3N2 y contra cepa de la influenza tipo B. Entonces, eso es lo que contiene la vacuna
contra la influenza, ¿no? Va a tener las cepas de la H1N1, la H3N2 y también las influencias de tipo B. Muy bien, entonces vienen frascos de dosis tanto para los pediátricos como para los adultos, ¿no? En la recomendación de MINSA dice hasta menores de 3 años, pero a nivel de todo el mundo dicen hasta los 5 años, ¿no? Ahí vemos cómo se le va a vacunar a administrar 2 dosis en menores de 1 año y si es de 1 año a 2 años, administrar 1 dosis cada año. Pero lo que más importa es en los chicos de 3 años, hay que vacunarlos también a todos ellos. Y aquí vacunar a las personas con comorbilidad. Explicándolo mucho más fácilmente. Si yo tengo, por ejemplo, 20 años de edad, ese virus no me va a hacer mayor cosa si yo no tengo ninguna enfermedad de fondo. O sea, si yo soy un paciente joven de 20, 30 años y no tengo nada de fondo, no me va a hacer nada que el virus de la influenza. Si yo soy una persona entre 20 y 30 años, por ejemplo, tengo insuficiencia renal, o soy diabético, o soy hipertenso, o tengo cáncer, o soy obeso, o tengo alguna enfermedad metabólica, entonces, y si es mujer, si es gestante, sí tiene riesgo. Entonces, a ellos sí los debe vacunar. O sea, pacientes menores de 60 años, en los pacientes menores de 60 años, debemos vacunar sí o sí tengan una comorbilidad de fondo. O sea, en los menores de 60 años tenemos que vacunarlos sí o sí si el paciente tiene una comorbilidad de fondo. Pero si yo tengo más de 60 años, de 60 años a más, ahí sí es obligatorio que se deben de vacunar todos. Lo repito, si tengo menos de 60 años y soy sano, no requiero vacunarme. Si tengo menos de 60 años y soy sano, no requiero vacunarme. Pero si tengo menos de 60 años y tengo una comorbilidad de fondo, y si soy mujer, si estoy embarazada, ahí sí tengo que vacunarme. Pero si yo ya llego a tener 60 a más años, entonces obligatoriamente debería de vacunarse. También es obligatorio, de esa forma, que se deben de vacunar salud. Todos los personas de salud deben vacunarse. Muy bien. Pasemos ahora al otro punto, la neumonía adquirida en la comunidad. Ustedes pueden ver, es la neumonía con la cual nuestros pacientes llegan a cada momento, ¿no? La neumonía adquirida en la comunidad es la primera causa de muerte por infección y continúa siendo un problema muy relevante, con una incidencia más o menos de 2 a 5 adultos por cada 1.000 habitantes. O sea, de 1.000 habitantes, más o menos 2 a 5 personas van a ser en algún momento una neumonía. Es bien conocida esta enfermedad, más es en los varones, también se produce más en los extremos de la vida, o sea, en los niños y en los ancianos, ¿sí? Es en donde más se produce, ¿no? Y vemos una plaquita de toras, donde justamente en el pulmón derecho nos indica la fecha, cómo está un proceso inmunológico que es completamente diferente a la neumonía que en la situación donde simplemente vemos con un patrón intersticial difuso. Aquí no, aquí vemos un compromiso localizado como estamos viendo ahí. Esto es sacado del MINSA también hasta del 2024 y vemos cómo, ¿no? Justamente en menores de 5 años, ese se produce en el neumonía, o sea, muertes por neumonía. La gran mayoría está de 5 años hacia atrás. O sea, niñitos de 0 a 5 años es los que más fallecen por neumonía. Y también, ¿quiénes no fallecen? Los que son mayores de 60 años. Es decir, esta enfermedad, como la gripe estacional, igual también esta afecta fundamentalmente los extremos de la vida. Es decir, menores de 5 años, mayores de 60 años. Es ahí donde ese gran peligro de la neumonía. Si lo vemos en los gráficos, vemos cómo, por ejemplo, ¿cómo es esto? Ya. Vemos cómo, bueno, no contamos el 2020 y 2021, porque con la pandemia todo se alteró y esos gráficos no son realmente lo que refleja. Si comparamos el 2019 con el 2023, vemos cómo entre el de menos de 1 año y de 1 a 4 años, que es el celeste con el rojito, la buena cantidad, y también de 60 años, que es un color
que es el que se produce en mayor cantidad. Conclusión de estos gráficos es que hay que tener cuidado con la neumonía en los extremos de la vida, menores de 5 años y mayores de 60 años. Ahora, ¿qué germen, qué bicho lo voy a tener presente ahí? ¿Quién me va a molestar ahí? ¿Cómo se llama ese germen ahí? Hay varios estudios aquí, como ustedes pueden ver, los estudios del 2013 a 2015 con 225 pacientes, adultos todos, con otros 122 pacientes adultos, ahí vemos varios autores, y en todos los estudios, ustedes pueden ver, cabeza siempre está el Streptococcus pneumoniae. Es decir, el neumococo está presente en todo, o sea, es el primer germen que va a producirme neumonía. Por favor, no confundir que toda neumonía es producido por el neumococo. No, no es así. O sea, neumonía no es producido por el neumococo. Es el germen que más predomina, sí, pero no es el único que produce neumonía. En segundo lugar, vamos a ver legionela, micoplasma, Haemophilus influenza, etcétera, que nos va a producir también neumonía. Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, etcétera, puede producirnos, pero en menor proporción, en menor porcentaje. Entonces, de este gráfico, ¿qué cosa resumimos? Que el principal germen que produce la neumonía, el principal, es el Streptococcus o también llamado neumococo. Y los otros gérmenes también me producen neumonía, pero en un porcentaje, ¿no? Ok. Simplemente para hacerle recordar un poco que cuando yo digo que tengo neumonía, más o menos de 3 semanas de tos, o sea, es agudo el cuadro. Si alguien me dice, tengo tos, yo digo, eso no es neumonía, eso será tuberculosis, lo que sea, ¿no? Pero si me dice 2 semanas o a lo mucho 3 semanas, entonces yo sospecho altamente que es un cuadro agudo y que el paciente puede tener neumonía. Conclusión, neumonía es un cuadro agudo, no es un cuadro subagudo, no es un cuadro crónico. Si alguien me dice, tengo un mes y medio tosiendo, eso no es neumonía, tiene que ser agudo el cuadro. Y aquí los síntomas, todos, le falta de aire, dolor cuando respira el paciente, están haciendo fiebre, están respirando rápido el paciente, ¿no? Y cuando yo lo ausculto al paciente, voy a encontrar lesiones localizadas, ¿no? Lo que le llamamos nosotros los famosos crepitantes. Lo ausculto al paciente y es como si me agarrara el pelo, como que suena así, así no suena. Entonces yo con esos síntomas y con ese tiempo de enfermedad voy a sospechar que puede tener neumonía mi paciente. ¿Ya? Entonces yo les hago su repetida prueba. Por ejemplo, el CR significa radiografía de tórax, ¿no? Radiografía de tórax. Entonces si yo veo que le tomo una placa, que es el segundo cuadrito, le tomo una placa y veo que en la placa no veo nada, puede ser que en la placa no veo nada, o sea, no es variable, no veo nada, pero el paciente tiene todos los síntomas, ¿no? Y yo lo oculto y crepita, entonces le doy su antibiótico. Pero si el paciente tiene una placa de tórax, no hay, y tampoco no tiene mayor síntomas, no hay signos clínicos, todo está normal, entonces no le doy antibiótico. O sea, va a depender mucho de la radiografía de tórax. Pero si yo le tomo la placa, que es el segundo cuadrito, dice CR sugestivo, entonces, si tomo la placa y veo que ahí está la neumonía, como en la placa anterior, entonces también le arranco tratamiento antibiótico. ¿Ya? Ok. ¿Qué gérmenes voy a tener? Hace un momento les presenté el otro gráfico, era qué gérmenes voy a tener si mi paciente es por la consulta o si el paciente se hospitaliza en un piso convencional o si mi paciente va a la unidad de cuidados intensivos. O sea, ¿en qué germen yo voy a sospechar? Siempre a la cabeza está el Streptococcus pneumoniae, o sea, el neumococo. Siempre el neumococo está arriba, ustedes se dan cuenta. Así sea manejado en forma ambulatoria, ¿qué germen está presente? El neumococo. Si mi paciente se hospitaliza porque está descompensado, pero está en un piso convencional, siempre la cabeza de quién está el neumococo. Si mi paciente va a cuidados intensivos, también, ¿quién seguro está? El neumococo. Pero hay una diferencia ya con los otros gérmenes. Por ejemplo, si mi paciente está ambulatorio, puede ser micoplasma, Haemophilus influenza, etc. Pero si lo vemos con el otro, con el de abajo, si el paciente entra a cuidados intensivos, ya debo de sospechar que si no es neumococo, puede ser Staphylococcus aureus, que es un germen muy agresivo, o los gran negativos como la pseudomonas, que ya se metió también, ¿no? Entonces, siempre me hace ver escoger el antibiótico que le voy a dar.
¿Por qué digo? Si es un paciente que está estable, que lo voy a manejar ambulatoriamente, casi seguro que es neumococo, entonces busco un antibiótico que me cubra ese neumococo. Pero si el paciente entra a cuidados intensivos, no. Ese neumococo, pero también puede ser un estafilococo, o quizás algún pseudomonas, entonces voy a cambiar el antibiótico que le voy a dar. Y eso es lo que hacemos sobre todo aquí en nuestro hospital, tanto en la emergencia como en los intensivos o como en la consulta externa. Los pacientes que van a ser manejados ambulatoriamente, ¿no? Basta con su moxicilina o su doxiciclina, macróleo. ¿A qué llamamos macróleo? Es decir, a la claritromicina, a la citromicina, ¿no? Macróleo, acitromicina, claritromicina y ahí se acabó. Con esos tres medicamentos yo lo puedo manejar. ¿Qué pasa con el paciente que lo voy a manejar ambulatoriamente, pero tiene algo de fondo? Es un diabético, hipertenso, etcétera, etcétera. Entonces ya voy a usar combinaciones de antibióticos. Y es lo que la emergencia hace. Ustedes han visto que en la emergencia todos salen como amoxicilina con ácido clavulánico. Toditos salen así, amoxicilina con ácido clavulánico. Eso es porque nuestros pacientes que vienen por emergencia casi siempre tienen algo de fondo de más. Algo más. Por eso ellos se aseguran y a todos le dan amoxicilina con ácido clavulánico, lo cual está bien, ¿no? Y a veces lo pueden asociar con un crónico, porque pueden pensar, de repente está algo en manera atípica, ¿sí? Entonces lo asocian con una acitromicina, por ejemplo. Entonces puede usar amoxicilina con ácido clavulánico, una cefalosporina, ¿no? O cefalosporina, puede usar la cefuroxima, qué sé yo. ¿A quién hay que agregarle? Pues hay un crónico como es la acitromicina o la claritromicina, ¿no? Pero si más simple, no, yo voy a tratar de una manera más fácil. Simplemente terapia, nada más. Yo le doy una sola pastilla y se acabó el problema. ¿Qué cosa es una fluorquinolona? ¿Cuáles son las fluorquinolonas? La famosa levofloxacina. ¿Recuerda usted la levofloxacina? Dale levofloxacina, ya es tan común. Dale levo. Esa es la levofloxacina. La levofloxacina sí está muy bien dirigido como único medicamento para tratar pacientes ambulatorios, ¿no? Entonces, con una levofloxacina prácticamente no hay pierde. Simplemente darle dosis altas, que sería para un adulto más o menos 750 miligramos por día, 7 a 10 días aproximadamente. Va cambiando un poco ya cuando el paciente se hospitaliza, va cambiando un poco cuando el paciente va a cuidados intensivos, ¿no? Porque, como les he dicho hace un momento, el tipo de germen que se ha metido. Muy bien, pero yo puedo prevenir también las enfermedades de las neumonías, puedo prevenir también eso. ¿Cómo voy a prevenir si he visto que las neumonías me afectan en menores de 5 años y en mayores de 60 años? Y he visto que la neumonía me puede matar. Y he visto que la neumonía me puede tener en piso por un buen tiempo. He visto que la neumonía puede llegar a cuidados intensivos. Entonces, algo simple, quiero prevenir. ¿Cómo lo voy a prevenir? Vacunándolo. Existe la vacuna para la neumonía. Entonces, la vacuna contra el hemófilus influenza. ¿Por qué pongo la vacuna contra el hemófilus influenza? Porque en niños menores de 5 años, se puede meter tanto el neumococo como el hemófilus influenza. Entonces hay que vacunarlo también a los niños contra el hemófilus influenza, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, se administra, dice, en niños que presentan afecciones alérgicas a la vacuna pentavalente. También puede usar en los adultos que no tienen vaso o que tienen anemia drepanocítica. Un poquito raro esas cosas, ¿no? Pero esta vacuna no está muy conocida, pero sí es recomendable también usarlo en los niños. Que sí debo de tener presente es la vacuna contra el neumococo. La vacuna contra el neumococo sí me debo de preocupar. ¿Y quién tiene que ponerse? Todo el personal de salud. Ahí está en la parte baja, ¿no? A todo el personal de salud se administra una dosis. Antes había dos tipos de vacuna contra el neumococo, uno que tenía 23 cepas y otro que tenía 13 cepas. Actualmente el que se usa es el de 13 cepas, ese es el que más se usa. Eso es el que usamos en todo el mundo ya, la vacuna de 13 cepas. También lo llaman la vacuna única, la de una sola dosis, etc. La vacuna que tiene 13 cepas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es una vacuna que previene las infecciones invasivas graves de los serotipos más comunes del estreptococo pneumoniae o neumococo. Entonces, al inicio hemos dicho, ¿quién es el principal germen de las neumonías?
tanto, yo tengo que protegerlo con la vacuna que es contra el neumococo. Los otros gérmenes, bueno, no lo protejo contra todos. Bueno, si me da una neumonía por un micoplasma, no me va a proteger eso, ¿no? Si me da una vacuna contra pseudomonas, no me va a proteger esto. Hemos dicho que la mayor cantidad es producido por el germen neumococo. Entonces tengo que protegerlo yo contra el neumococo. Muy bien, entonces para protegerlo contra el neumococo, yo voy a usar mi vacuna, que en este caso es una vacuna que tiene 13 cepas, ¿no? Lo que estoy usando últimamente. Para prevenir entonces las formas invasivas por el neumococo, meningitis, para la sepsis, etcétera, también para prevenir la sinusitis y la otitis media. En el número de 5 años es 1 a 2 dosis en el primer año, ¿no? Y la tercera dosis a los 12 meses. Bueno, eso es para los niños. Pero vamos un poco para los adultos. Es similar con la vacuna para la influenza, tan igual como para la vacuna como la influenza. Es decir, si tengo de 5 a 60 años y no tengo una comorbilidad de fondo, estoy sano, deportista, corredor, etcétera, 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 no tengo por qué vacunarme. De 5 a 60 años no tengo por qué vacunarme. Si yo tengo entre 5 y 60 años, pero tengo algo de fondo, alguna enfermedad de fondo como es igual presión alta, diabetes, insuficiencia renal, quimioterapia, radioterapia, etcétera, etcétera, ahí sí me debo de vacunar. ¿Ok? Entonces, entre los 5 y 60 años, me vacuno si tengo una comorbilidad de fondo. Pero si tengo más de 60 años, obligatoriamente debería de vacunarme. Entonces yo le pregunto a toda la audiencia que nos está escuchando, ¿se han puesto su vacuna contra el neumococo? ¿Ya? Y es una sola dosis. Una sola dosis y se acabó el asunto. Simplemente póngase su vacuna contra el neumococo y se acabó el asunto. Y además, todo el personal de salud sin importar la edad. ¿Por qué? Porque estamos expuestos, ya sea así que ellos pasando por emergencia, ya no pueden contagiar. Vamos a entrevistar a neumología y al doctor Salazar, se pueden contagiar. Entonces, por eso todo el personal de salud debería de vacunarse contra la influenza y contra el neumococo. ¿Cuánto te cuesta? Nada. ¿Qué te falta? Ganas. ¿Cuántas veces? Una sola vez. La vacuna contra la influenza sí es cada año, no cada año. Pero la vacuna que tenemos que es una sola vez. Vacunen si no se han vacunado. También es bueno tocar el tema de la COVID-19. La COVID-19 todavía no se ha ido, sigue estando la COVID-19. Hay momentos en que viene en el mes de pequeños picos de COVID-19, ahora obviamente se ha apagado ya, pero por ahí me surge, todavía no ha pasado el COVID-19. Y también deberíamos vacunarse ahora con la vacuna que se está dando, ¿no? Entonces también invito a todos a vacunarse con la vacuna para la COVID-19. Ya lo conocemos tanto, la COVID-19 nos ha causado tanto problemas y dolor, lágrimas y llanto por tantos amigos que se nos han ido. Entonces, por favor, que no se repita eso más, debemos vacunar. En la consulta a veces con la sí, estoy tocando, pucha, hace 3 años, se vacunó la segunda vez, se le cumplen ustedes aquella dosis, eso, y ya creen que están vacunados para toda la vida. No, señores, hay que vacunarse cada cierto tiempo. En este caso, ahora, la vacuna contra la COVID-19 es una vacuna nuevamente que se está utilizando y de vacunarse. Hay un tema que quizás quiero también poner hincapié sobre la tuberculosis intrahospitalaria, ¿no? Ya que estamos tratando el tema entre trabajadores de salud, quiero tocar este tema de tuberculosis intrahospitalaria. Si ustedes se dan cuenta aquí, esto es hasta 2021-22, vemos quiénes más se enferman de tuberculosis dentro del hospital, dentro del hospital. El técnico de enfermería es el que más se enferma, luego los médicos, luego las enfermeras, bueno, los odontólogos, otros profesionales de la salud, o sea, están los biólogos, los farmacéuticos, etcétera, ¿no? Las obstetrices están un poco más abajo, y que están más con la gestante, ¿no? Mientras que este tridente, que es enfermería, médicos y técnicos de enfermería, son los que más se enferman porque más están en contacto, ya sea en las emergencias, en las hospitalizaciones, etcétera, con el paciente, entonces más se enferman. Si vemos en este gráfico que parece un círculo,
el personal asistencial es el que más se enferma, 76% de ellos se van a enfermar. El administrativo es el que está en sus oficinas, se enferman menos, tiene contacto con el paciente, y el estudiante también, que está tratando con los profesores, se va a contagiar. ¿Dónde están los que no se enferman? En el salud, en el ejército, en el MINSA, etcétera. Y aquí vemos, es en el MINSA donde está la mayor cantidad de pacientes de contagios de trabajadores de salud con tuberculosis. Estoy hablando de trabajadores de salud con tuberculosis, ¿no? El salud es el segundo fuerte, luego la cárcel, el INPE ya, bueno, ahí. En el INPE también hay médicos, enfermeras, o por si acaso, no es que en el INPE no hay nada, es un gran grupo de profesionales de salud que trabajan en el INPE y ven cualquier cantidad de pacientes con TB ahí, ¿no? O sea, imagínate que ellos están tan hacinados, basta que se enferme uno o dos, contagia a todo el pabellón, pues, ¿no? Rápidamente se contagia. Por eso que en el INPE hay bastante tuberculosis. Este es un gráfico bien importante que siempre lo presento. Dice, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios que tienen alto riesgo de transmisión de tuberculosis? Y mira, bajo riesgo, dice, ¿no? 24 casos por año. Acá en el Perú tenemos 24 casos por año, pues, al día hay 24. Escenario 2, mediano riesgo, 50 casos por año. En una semana vemos 50 casos por año. Escenario 3, alto riesgo, 75 casos por año. Por año, ¿eh? Acá vemos 75, al mes vemos 75. Altísimo riesgo de transmisión, más de 75. ¿Nuestro hospital qué cosa es? Alto riesgo de transmisión de TB. Altísimo riesgo de transmisión de tuberculosis. Eso es nuestro hospital. Así funciona nuestro hospital. Y todos los hospitales del Perú tienen altísimo riesgo de contagio de TB. Eso es nuestro hospital, tiene un alto riesgo de contagio de TB. Traje este gráfico, esta diapositiva que es muy antigua, ya muy antigua, de un médico que en su momento era interno, que ahora ya es un eminente neumólogo que trabaja en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque esto cambia un poco en comparación con las estadísticas nacionales. Esto es de Cayetano Heredia. Esto es exclusivamente de Cayetano Heredia, hecho por un interno que hizo su tesis para graduarse de médico. Y justamente él dice, ¿no? ¿Qué parte del hospital Cayetano Heredia tiene un mayor contagio de TB en aquel momento? Es ciencia y medicina, biología. Eran los tres sitios donde él había encontrado la mayor cantidad de pacientes con TB en el hospital Cayetano Heredia. En el hospital Cayetano Heredia. De los trabajadores de salud, ¿quiénes los que más se enfermaron? Y mira, acá vemos el verde en los médicos residentes, se han quedado por estudiar, ¿no? Los residentes, y dentro de los residentes de medicina eran los que más se enfermaban, porque el de biología, el de patología, pues también tiene el sótano, no se va a enfermar mucho, ¿no? Eran los residentes de medicina los que más se enfermaban, ¿ya? Luego tenemos aquí vamos en este estudio, eran los médicos y los residentes, y dentro de ellos, los residentes de medicina eran los que se enfermaron en esta oportunidad cuando hicieron este trabajo. Se dice que el hospital tiene 80 veces mayor riesgo de hacer tuberculosis en comparación con una persona que camina en la calle. O sea, si yo estoy aquí en el hospital, tengo 80 veces mayor probabilidad de hacer tuberculosis en comparación con el paciente de la calle. O sea, cuidado también con la tuberculosis. Por lo tanto, lo que recomienda son las medidas de control. Debe de haber 3 medidas fundamentales de control. O sea, para nosotros protegernos de la tuberculosis, tiene que haber tres pilares importantes. Dentro de eso es el control administrativo, el control ambiental y la protección respiratoria. Es decir, el control administrativo, pues la gestión debería ser que los lugares tengan muy bien ventilados, que las ventanas se abran bien, que nos den una buena alimentación, etcétera, etcétera. Esos son los controles administrativos, ¿no? Los ambientales, bueno, hemos dicho que hay una buena ventilación en los diferentes lugares, que los filtros de la emergencia, de cuidados intensivos, estén funcionando adecuadamente. No sé si esos filtros lo cambian o no lo cambian, y si lo cambian en su debido momento, o lo cambiarán o no lo cambiarán. Todo eso depende entonces de la gestión, no tanto de nosotros.
¿no? Y depende de los gestores de cada servicio también, ¿no? Si están viendo, si está cambiando sus filtros, etcétera, etcétera, son las medidas ambientales, porque hemos dicho que en el hospital hay una gran cantidad de TB. Estamos trabajando en un escenario con altísimo riesgo de contagio de TB, entonces también la gestión tiene que poner su parte aquí. Lo que nos compete a nosotros es la protección respiratoria. Debemos usar nuestras mascarillas. Debemos seguir usando, no tanto por el COVID estamos con nuestra mascarilla. Hay que tener presente que la tuberculosis se ha venido contagiando por N veces y se seguirá contagiando por siempre. Entonces, una medida importante es la protección respiratoria y más aún en lugares que les he mostrado cuáles son medicina, emergencia, etcétera, que los sitios donde más se contagia. Y eso ya depende de cada uno de nosotros usar su mascarilla. No solamente por el COVID, ya el COVID un poquito ya prácticamente se ha alejado, pero hay que pensar también en la tuberculosis. Ya que estamos hablando de vacuna y dentro de este tema está el uso de la vacuna, si bien es cierto, estos son para los recién nacidos, todavía no ha pasado de moda, es una vacuna muy antigua, de muchos años atrás, que es la famosa BCG, ¿no? Lo que se pone es una vacuna a los recién nacidos que se le debe de poner sí o sí. Si todavía hay más gestantes, mamás que van a tener bebitos, etcétera, etcétera, o los vecinos, o los amigos, etcétera, es recomendable que se deben de poner la vacuna de BCG en forma obligatoria. La vacuna BCG debería ponerse de forma obligatoria, ya que nuestro país es uno de los primeros países en tener la mayor incidencia de tuberculosis. Ok, muchas gracias por todos.